Te recuerdo en estos momentos que estás en sintonía de Radio Hermón 95.3 FM, un rocío que desciende de lo alto, y estamos estudiando o comenzamos a estudiar los evangelios sinópticos y estamos en la parte de la introducción. La semana pasada quedamos hablando ya en la parte de, comenzamos a tocar el aspecto de Mateo, el escritor del primero de los evangelios sinópticos que aparecen allí registrados en nuestra Biblia. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en la parte del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el primer evangelio allí, que nos aparece allí, es el evangelio de Mateo. Luego encontramos a Marcos y a Lucas, los tres evangelios sinópticos. Ya dijimos la semana pasada por qué eran considerados sinópticos y por qué se agrupan estos tres y el evangelio de Juan. Entonces tenemos que el primero de los evangelios sinópticos los escribe Mateo, uno de los 12. Vimos la semana pasada en Mateo, creo que capítulo 10, donde aparece el nombramiento de los 12 apóstoles. Sí, señores, desde el versículo 2 en adelante. Mateo capítulo 10, versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Entonces acá encontramos que Mateo era uno de los 12 apóstoles y es el escritor del primero de los evangelios que aparece acá. Mencionábamos también que el evangelio de Mateo se cree que fue el primero de los evangelios en escribirse, aunque hay posturas un poco encontradas. Quizás algunos dicen que fue escrito a principios de los 50, otros dicen que fue escrito al final de los 60, y particularmente me inclino a una escritura más temprana, es decir, a principios de los 50. Decíamos también que este evangelio iba dirigido o va dirigido en su momento. La intención del escritor era aclararle al pueblo judío. El evangelio de Mateo va enfocado hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel. Ese era el público objetivo de este escritor. ¿Y cuál era el propósito o lo que quería lograr Leví o Mateo, como también se conoce? Es que él quería demostrar a través de este evangelio que Jesús es el Hijo de Dios y es el Rey que estaba prometido, el Rey prometido, el Mesías Salvador, que estaba todas las promesas contenidas en el Antiguo Testamento, y que toda la ley, todo el Antiguo Testamento solo era sombra de lo que había de venir. Todo el Antiguo Testamento refleja a Cristo, habla de Cristo por todos lados. Entonces ese Jesús, ese Cristo, el Mesías prometido, había llegado en carne, en la misma encarnación de Dios, y que había nacido. Entonces ese es el propósito del Evangelio de Mateo, dirigido al pueblo judío: demostrar que este Jesús, llamado el Cristo, es el descendiente legítimo, legal del trono de David. Jesús, el Hijo de Dios, el descendiente, el Hijo de David. Es decir, el heredero legal del trono. Entonces, este es el propósito que Mateo buscaba con este evangelio. Si nosotros vamos un momento a Isaías capítulo 9, vamos rápidamente a Isaías capítulo 9, versículo, vamos a leer creo que el 6, creo que a nivel del 6, sí, a nivel del 6 está una promesa, una profecía. Dice el Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces ahí nosotros podemos ver un ejemplo de los tantos contenidos en el Antiguo Testamento de ese Mesías prometido, ese Mesías Salvador, el Rey de Israel que iba a libertar al pueblo de la esclavitud. El asunto fue, como dijimos la vez pasada, que el pueblo no entendió muy bien el propósito o el mensaje que el Señor llevaba, el evangelio, las buenas noticias que el Señor trajo a la humanidad a través de su nacimiento. No lo entendieron y por supuesto que lo rechazaron, como nosotros bien lo conocemos. Entonces, el evangelio de Mateo contiene más de 60 citas
del Antiguo Testamento, ilustrando que Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. Es decir, en la persona de Jesús se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento de que vendría un rey a salvar, a libertar al pueblo de Israel. Y mencionábamos también que en ningún otro momento de la historia era tan necesaria un libertador, aún incluso mucho más del momento en que se recibieron muchas de las profecías mesiánicas. Para el momento histórico, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento era extremadamente necesario un libertador. Esto podemos mencionar hasta este momento del Evangelio de Mateo. Ahora vamos al segundo de los evangelios sinópticos que aparece acá en segundo orden, el Evangelio de Marcos. El Evangelio según Marcos. Ahora, ¿quién escribe el Evangelio según Marcos? Bueno, Marcos no fue uno de los 12. De hecho, como decíamos la vez pasada, solo 2 de los apóstoles escribieron evangelios, Mateo y Juan. Los otros 2 evangelios, Marcos y Lucas, no eran apóstoles. ¿Quién fue Marcos? ¿Quién fue este escritor de este evangelio? Marcos, vamos a buscar acá en, creo que el capítulo 12 de Hechos, el versículo 12, sí, 12, Hechos 12, después que Pedro es libertado de la cárcel de manera milagrosa por el ángel. Él llega a una casa, vamos a leer el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Este escritor del Evangelio de Marcos es este Marcos que estamos viendo acá en Hechos capítulo 12, versículo 12. Marcos era un joven. Marcos era joven. No era una persona avanzada en edad. Si nosotros vemos aquí, Marcos era sobrino de Bernabé. Aquí en Hechos capítulo 13 nosotros podemos ver cómo en el primer viaje de Pablo con Bernabé, Marcos se va con ellos o se suma a ese viaje misionero. Y en la mitad del camino Marcos se arrepiente y se regresa, sale de esta misión. Digo yo que es sobrino de Bernabé porque en Colosenses, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, Colosenses capítulo 4 versículo 10, dice de la siguiente manera: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Ahí el apóstol Pablo claramente lo dice que es sobrino de Bernabé. Bernabé se retira de este primer viaje misionero y después que tienen el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 que inicia el segundo viaje de misionero de Pablo y Bernabé, Marcos quiere enrolarse también en este segundo viaje misionero y Pablo no lo acepta, dada pues el evento ocurrido anteriormente. Pablo no permite que él los acompañe y hay una desaveniencia allí entre Bernabé y Pablo. Pablo toma a Silas y se va en el viaje misionero y Bernabé toma a su sobrino y se lo lleva. Podemos inferir a prepararle para el ministerio, porque después más adelante Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta del capítulo, ya les digo, 4, versículo, la segunda carta por aquí, 4:11. Dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces encontramos a un Marcos que fue transformado por el Señor, capacitado por el Señor, a pesar de la falta de preparación, de la inmadurez que este joven presentaba. Años después es útil para el ministerio. El Señor, a través de su tío Bernabé, y también la tradición dice además que Pedro lo llama hijo en una de sus cartas. Parece que Marcos recibió una instrucción precisa, clara, concisa por parte también de Pedro, el apóstol, uno de los 12. Y al final de los
días de Pablo, entonces Marcos era útil para el ministerio. Este Marcos es quien escribe uno de los 2 evangelios. Ahora, este evangelio de Marcos va dirigido al mundo romano, a los cristianos que se encontraban en Roma, al pueblo, a gentiles prácticamente, porque no eran judíos, eran romanos que habían conocido al Señor, y les escribe entonces a esta nación romana. Por supuesto que ese era su público objetivo, y por eso encontramos el lenguaje. Incluso algunos comentaristas dicen, yo no lo puedo afirmar porque no he tenido acceso a los escritos en el idioma original. De hecho, ni siquiera domino el griego. Le pido al Señor que me ayude a dominar el castellano, el español. El griego no creo que, dependiendo de lo que el Señor diga en un futuro. Dicen que el partes del Evangelio de Marcos incluso está escrito en latín, y recordemos nosotros que el latín es el idioma, o fue el idioma del Imperio Romano. Se hablaba griego, por supuesto, porque el Imperio Romano había recién destituido o conquistado el Imperio Griego, y el Imperio Griego había no solo conquistado territorios, sino que había conquistado, incrustado muy bien en la mente de la población, la cultura, las costumbres, incluso el idioma griego. Entonces, por supuesto que es escrito en griego, pero se pueden encontrar trozos, fragmentos en latín. Ese es el público objetivo de este evangelio, y su propósito era mostrar a Cristo como el siervo de Dios. Por eso es que en el Evangelio de Marcos nosotros podemos ver cómo él resalta o hace mayor énfasis en los milagros del Maestro más que cualquier otra cosa. Podemos ver, incluso comienza con el ministerio de Juan el Bautista. Si tienen su Biblia ahí a la mano, en el capítulo 1, comienza con el ministerio de Juan el Bautista, bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, y allí comienza la obra del siervo, la obra de Jesús el Cristo. Muestra a Jesús como el siervo. De hecho, en el capítulo 9, versículo 35, encontramos una gran enseñanza, una gran lección, que dice lo siguiente: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces el Señor estaba enseñándoles a sus discípulos, a los 12, que necesitaban servir. Hay una frase por allí un poco pegajosa, que el que no vive para servir no sirve para vivir. Vamos a buscar un momento en el libro de Isaías, en el capítulo 42. Isaías capítulo 42. Isaías se conoce como el profeta mesiánico porque acá se encuentran muchísimas profecías de Jesús el Cristo. Isaías capítulo 42, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7, dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Vea cómo lo llaman comenzando: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No era a través de la violencia, como el pueblo judío pensaba. Lo que pasa es que ellos no habían entendido gran parte de las profecías. No era a través de la violencia que el Señor iba a traer libertad a su pueblo. Dice el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Versículo 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Qué hace referencia a toda esta profecía, la parte final, el versículo 6 y el versículo 7? De las obras que el Señor hizo en favor de la nación judía en su ministerio terrenal. Entonces, esta es a grandes rasgos
el propósito, el público objetivo y el escritor del segundo de los evangelios sinópticos, el evangelio según Marcos. El tercer de los evangelios sinópticos, el tercero, lleva por nombre Lucas. El autor fue Lucas. Ahora, ¿quién fue Lucas? ¿De dónde sale Lucas? Lucas era gentil. Y esto es algo muy importante que nosotros podamos entender ahorita y ver pues cómo es Dios en su soberanía, en su sola potestad, lo que Dios hace. Lucas era gentil. Y Romanos capítulo 3, quiero que busquemos el libro de Romanos capítulo 3. Es recomendable que tengas la Biblia a la mano cuando sintonices la hora del discipulado. Bueno, capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 que dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros podamos resaltar que Lucas era gentil? Porque es el único escritor bíblico que no pertenecía a la nación judía o al pueblo de Israel. Era gentil. Entonces Dios les dio ese hermoso y grande privilegio de poder ser uno de los escritores bíblicos, y este hombre escribe el evangelio, uno de los evangelios, y escribe el libro de los Hechos. Escribe 2 libros. De hecho, comienza el evangelio vamos a buscar aquí el primer capítulo del evangelio de Lucas. Comienza diciendo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. El escritor él era médico. También el apóstol Pablo lo llama el médico amado. Era colaborador de Pablo. Acompañó a Pablo. Parece que se le sumó en el segundo de los viajes misioneros, porque a partir del capítulo 16 del libro de Hechos cambia la narrativa de tercera persona. Entonces dice: anduvimos, estuvimos, miramos, es decir, se incluye de tercera persona a primera persona. Él estuvo presente, se intuye por eso entonces que Pablo se suma al ministerio, que Lucas se suma al ministerio de Pablo en su segundo viaje misionero, y de allí entonces podemos ver cómo él es testigo de las obras grandes y maravillosas que Dios hacía a través de Pablo. Marcos y Lucas no fueron testigos oculares del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Más bien ellos fueron capacitados por el Espíritu Santo y por todas las cosas que vivieron al lado de los apóstoles, de cómo Dios a través de estos hombres establecía la iglesia. Porque una de las cosas que nosotros debemos dejar bien clara es que los apóstoles no andaban fundando iglesias. Los apóstoles fundaron la iglesia de Jesucristo. Y allí es una de las grandes diferencias entre los 12 apóstoles y los que hoy día dicen llamarse apóstoles, porque ellos se dicen llamar apóstoles y se colocan a la misma altura y con el mismo nivel de autoridad de los 12 apóstoles de Jesucristo. Los 12 apóstoles del Señor Jesucristo y Pablo, que fue el 13º apóstol, fundaron la iglesia de Cristo. No andaban fundando iglesias, fundaron la iglesia de Jesucristo, colocaron las bases, los cimientos. Efesios capítulo 2, si mal no recuerdo en este momento, vamos a buscarlo, capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20. Dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el fundamento fue puesto a través de los apóstoles. El Señor Jesucristo utilizó a los 12 apóstoles para colocar el fundamento de la iglesia. Entonces Marcos y Lucas fueron
compañeros de dos de los apóstoles del Señor Jesucristo. Marcos fue compañero de Pedro. Pedro, lo que pasa es que ahorita no recuerdo la cita, pero Pedro en una de sus cartas los llama hijo. Creo que es en la primera carta, capítulo 5. Déjenme ver si es allí. Lo que pasa es que no recuerdo ahorita la cita. Sí, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, Marcos recibió del apóstol Pedro, quien fue un testigo ocular, muchísimas de las historias y de la evidencia que entonces Marcos registra acá en su evangelio. Y por supuesto que todos los escritores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que está acá en la escritura fue porque el Señor así lo quiso que estuviese. Entonces Marcos y Lucas reciben su parte de la información y vemos como también Lucas dice que él investigó minuciosamente para entonces escribir lo que colocó acá en uno de los evangelios y en el libro de los Hechos, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Está haciendo referencia a los apóstoles de los que él recibió instrucción, en este caso el apóstol Pablo. Entonces tenemos que Lucas y Marcos son dos de los escritores también de los evangelios sinópticos. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que Marcos y Lucas y Mateo son sinópticos y por qué Juan no lo es? Bueno, ya lo dijimos la vez pasada. Tenemos que los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, muestran al Señor Jesucristo, su vida y obra, muerte, resurrección, muy similares, narran muchos eventos y vemos que la palabra sinóptico viene así como que de un solo ojo, de una sola mirada, una sola visión en conjunto. Ahora, el Evangelio de Juan se pasa un poco, no resalta muchas de las cosas que los evangelios sinópticos tratan de mostrar, porque el Evangelio de Juan persigue otro propósito. Y vamos a verlo, no en este inicio de estudio, en este grupo de estudios que vamos a realizar, porque solo nos vamos a enfocar en los evangelios sinópticos, sino que lo vamos a ver más adelante con el favor de Dios. Pero este evangelio lo escribe el apóstol Juan. Este es otro de los apóstoles, uno de los dos apóstoles que escribe. El apóstol Juan se cree que era el apóstol más joven, el último en morir. Él los últimos años de vida lo pasó en una isla llamada Patmos. Se cree que este evangelio fue escrito entre el año 80-85 después de Jesucristo. Fue el último de los apóstoles, el anciano. De allí escribió el libro de Revelaciones, es decir, el Apocalipsis. El apóstol Juan. El público objetivo fue tanto para judíos como para gentiles, es decir, demostrarle a toda la humanidad que Jesús es el Hijo de Dios, porque ese fue el propósito por el cual este apóstol escribió, mostrar la deidad de Cristo. Vamos a buscar su evangelio un momento, porque este es el evangelio que dice el propósito por el cual fue escrito, el capítulo 20, versículo 31 del evangelio de Juan. Dice de la siguiente manera: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito por el cual entonces fue escrito el Evangelio de Juan: demostrar la deidad de Cristo. Entonces tenemos, en resumen, el Evangelio de Mateo muestra a Jesús el Cristo como el Mesías Salvador, el Rey prometido, el descendiente de David. Marcos muestra a Jesús el Cristo como ese siervo. Lucas muestra a Jesús el Cristo como ese hombre perfecto, porque Lucas fue dirigido a los griegos y los griegos buscaban la perfección de la
del hombre a través de la filosofía, a través del conocimiento, a través de la sabiduría. Y Lucas les dice, mira, este es el Cristo, Dios hombre, el hombre perfecto. Y Juan, el propósito que busca es decirle al mundo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. La vez pasada hicimos referencia a que una de las bases o el fundamento de nuestra fe es que Dios es manifestado en tres personas, pero es un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Más adelante, cuando el Señor nos permita, vamos a tratar de profundizar un poco más al respecto. Vuelvo y repito, no es que hayan 3, 4 dioses, hay un solo Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el apóstol Juan recalca o refleja, relata eventos, palabras del mismo Señor Jesucristo, donde él afirma que él es Dios. Hay una muy clara que se encuentra en el capítulo 14, en su evangelio, en el capítulo 14, cuando habla con Felipe. Vamos a ver, capítulo 14, versículo 7. Voy a leer 7, 8 y 9. Dice así: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces el escritor de Juan, el Evangelio de Juan, busca mostrar la deidad del Señor Jesucristo. En realidad, cuando nosotros estudiamos los evangelios, en cierta medida también estudiamos la persona del Señor Jesucristo. Es decir, entramos en una parte de la teología llamada cristología, porque los 4 evangelios hablan sobre la vida y la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Hablan de su muerte y hablan de su resurrección. Hablan sobre la deidad de Jesús, sobre el Mesías Rey. Entonces, eso revela lo que es la segunda persona de la Trinidad. Hebreos capítulo 1, vamos a buscar la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué nos quiere decir la imagen misma de su sustancia? Por supuesto que es Dios, pues. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces allí tenemos, amados hermanos, que en conjunto los 4 evangelios nos ofrecen un relato completo del Dios hombre, del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. En Jesús aparece entretejida la perfecta humanidad y la deidad. La humanidad y la deidad. Eso en teología se llama la unión hipostática. Unión hipostática, pueden apuntar por allí, pueden investigarlo. En teología se denomina así, que es la perfecta unión entre las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Unión hipostática. Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. Son partes que nosotros vamos a entender a lo largo de la medida que estemos desarrollando los evangelios. Los vamos a ir viendo cada evento, cada relato, cada una de las palabras que el Señor decía. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan,
que es el evangelio que quiere mostrar y dejar por sentada la deidad de Cristo, aparece mucho el yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Entonces esto nos hace mención al Antiguo Testamento como el Señor Dios Padre se hizo llamar cuando Moisés le dijo: ¿y qué le diré a ellos que quién me envía? Entonces el Señor le dijo: yo soy, te envía. Diles, el gran yo soy te ha enviado. Entonces el gran yo soy hace referencia al eterno, a la eternidad, al que siempre ha existido. Y el mismo Señor Jesucristo en el Apocalipsis, si nosotros buscamos el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver por aquí, el principio y el fin. ¿Dónde es que está este versículo, hermano Héctor? Aquí está, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esas son palabras del Señor Jesucristo en el momento que se le manifiesta y se le presenta al apóstol Juan. El Señor Jesucristo diciendo: yo también, yo soy Dios, yo soy Dios. Por supuesto que muchas personas no lo aceptaron, lo llevaron a la cruz, murió, resucitó y hoy día está con nosotros en nuestros corazones a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces hasta aquí el día de hoy la introducción a los evangelios sinópticos ya la hemos terminado. En el próximo programa, en la próxima sesión, vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateo capítulo a capítulo y oramos al Señor por sabiduría para entender y profundizar en su palabra en la medida que Él nos lo permita.